Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 6. ¿Por qué el fumador siempre se ve tan sombrío? Buru buru. El timbre urgente del Den Musi resonó a través de la sala de comunicaciones del cuartel general de la Armada. El capitán de la 16ª sucursal de East Blue, Nezumi, confirmó su muerte. El asesino, su propio subordinado, el comandante de la 16ª rama, Raine Aoki. La noticia explotó como un trueno, extendiéndose rápidamente por la sede. La muerte de un capitán de sucursal no fue rara, pero morir a manos de su propio subordinado directo, esa fue, sin duda, una grave violación de la disciplina naval. El departamento de inteligencia entró en acción de inmediato, y los detalles completos del incidente se compilaron rápidamente y se entregaron directamente a la máxima autoridad de la Armada, el almirante de la flota, Ban. El actual almirante de la flota, Sengoku, golpeó con el puño el escritorio de roble macizo, haciendo vibrar violentamente los documentos. Almirante de flota Sengoku. Maldito mocoso. Desafiando a los superiores. Ignorando la cadena de mando. E inmediatamente. Despoja a ese comandante Aoki de su rango. Tráiganlo de vuelta al cuartel general. Entréguelo al tribunal militar para que lo juzgue. La voz de Sengoku retumbó como un tambor de guerra, resonando por toda la oficina. Al otro lado de la habitación, una anciana de cabello plateado y ojos tranquilos se sentó en silencio, sosteniendo una taza de té humeante. Ella era la estratega jefe del cuartel general de la Armada, vicealmirante del cuartel general y usuaria de frutas del diablo tipo paramesía, portadora de la fruta Wash Wash, vicealmirante Tsuru. Vicealmirante Tsuru. Sopló suavemente el té para enfriarlo y habló en un tono sereno, aunque sus palabras transmitieron una visión aguda que llegó al corazón. Sengoku, cálmate. Según el informe de la investigación preliminar, ese Nezumi era culpable de corrupción, malversación de fondos y colusión con piratas. La evidencia es sólida. Parásitos como él dentro de nuestras filas deberían haber sido purgados hace mucho tiempo. La aguda mirada de Tsuru recorrió el informe sobre la mesa. Esta es la gran era pirata. Las tormentas están surgiendo en todos los horizontes. Si insistimos en seguir reglas rígidas para cada pequeña cosa, ¿cómo tendrán nuestros hombres la libertad de llevar a cabo la justicia adecuadamente? A veces, las reglas que son demasiado inflexibles solo terminan restringiendo a quienes realmente quieren actuar. La ceja de Sengoku frunció profundamente. Su ira disminuyó ligeramente, pero su expresión seguía siendo grave. Entendió el punto de Tsuru, pero la disciplina de la marina era igualmente importante. Desafiar a un superior, independientemente de la razón, era un desafío al orden naval. Después de un largo silencio, Sengoku finalmente tomó una decisión. Este asunto está lejos de ser simple. Convoque una reunión de alto nivel de emergencia de inmediato. Kizaru está patrullando el Nuevo Mundo y no puede regresar. Notifica a Sakazuki y Kusan. Los quiero en la sala de conferencias de inmediato. La orden fue transmitida de inmediato. Pronto, el ambiente dentro de la sala de reuniones de más alto nivel de la sede de la Armada se volvió tenso y solemne. Las pesadas puertas se abrieron. El primero en entrar fue un hombre con un traje carmesí, su rostro afilado y frío, toda su presencia irradiando un calor opresivo. Sakazuki. Justo detrás de él venía un hombre alto, de hombros anchos, de andar perezoso, con una máscara para los ojos. Kusan. Dos de las fuerzas más fuertes del cuartel general de la Armada, el almirante Akainu Sakazuki y el almirante Aokiji Kusan, se sentaron en lados opuestos de la larga mesa. Sengoku se sentó a la cabecera de la mesa, con Tsuru sentado a su lado. Comienza la reunión. East Blue, Parque Arlon. Smoker observó a Aoki con claro interés. Un comandante de la rama de la marina quien mató a su propio oficial al mando.
Ya era conocido por no importarle un comino las reglas, pero no esperaba que alguien en este remanso de East Blue fuera aún más audaz que él. Aunque no conocía todos los detalles, una mirada a su alrededor contó la historia. Los cadáveres de los pescadores esparcidos por el suelo, la mancha de sangre con forma humana en la pared, el uniforme de capitán destrozado en el suelo. Y recordando los rumores que había escuchado antes sobre la sucursal 16 Smoker, reconstruyó más o menos la situación. Un superior corrupto, coludido con piratas, eliminado limpiamente por un subordinado competente y valiente. Bellamente hecho. Por supuesto, este tipo de cosas iba absolutamente en contra de las reglas establecidas por esos ancianos en la sede. Pero Smoker era fumador. El hombre que incluso se había atrevido a discutir con el almirante de la flota. Reglas de la marina. Para él, valían menos que una mierda. Aunque, bastardo, lo hiciste bien. Pero no creas que vine aquí a darte palmaditas en la espalda. Gracias a ti, todos los malditos piratas de East Blue han sido eliminados. Y gracias a eso, he estado atrapado en Loguetown, mirando al mar durante 3 meses, soplando con el viento durante 3 meses y puliendo mi maldito jite durante 3 meses seguidos. Hoy, te pondré de vuelta en tu lugar. Con ese pensamiento, la expresión de Smoker se oscureció. Apretó el cigarro entre los dientes, su mirada afilada como cuchillas mientras miraba fijamente a Auke. Capitán Smoker. Es el cazador blanco de Loguetown, el capitán fumador. Los infantes de marina de la 16ª rama lo reconocieron al instante, con sus rostros destellando de conmoción e inquietud. Un capitán del cuartel general. Un oficial de la sede y otro de una sucursal local eran mundos aparte. En fuerza, autoridad y estatus, la sede superaba con creces a cualquier sucursal. Y este hombre en particular era infame por sus métodos de puño de hierro y su comportamiento impredecible. El mismo cazador blanco. Esto fue malo. El comandante Aoki mató personalmente al capitán Nezumi, y ahora el capitán Smoker lo había pillado con las manos en la masa. Esto podría ponerse feo. Desafiar a un superior era un crimen lo suficientemente severo como para llevar a cualquiera a un tribunal militar. No. No podían permitir que esto sucediera. Incluso si era un capitán del cuartel general, no podían permitirle llevarse al comandante Aoki de esa manera. Claro, aunque mató a Nezumi, pero todos lo sabían, lo toleraban. E incluso ayudaron a que sucediera. Si llegara el castigo, todos lo compartirían. SHHHK. Dane, un teniente comandante, entrecerró los ojos, dando un paso adelante sin dudarlo, colocándose firmemente entre Smoker y Aoki. Cuadró los hombros, la mano derecha descansaba sobre la empuñadura de su espada y miró fijamente a Smoker. Clan. Casi como por indicación propia, los infantes de marina de la 16ª rama avanzaron al unísono, sus botas golpeando el suelo a un ritmo perfecto. Se alinearon detrás de Dane, formando una sólida pared de carne y acero, protegiendo a Aoki en el centro. Sus movimientos eran disciplinados, coordinados y tenían una determinación feroz. El aire instantáneamente se puso tenso, agudo y opresivo. ¿Qué crees que estás haciendo? Tashigi ladró bruscamente, su mano agarrando la empuñadura de su espada con fuerza, sus ojos detrás de sus anteojos llenos de inquietud. Los infantes de marina que acompañaban a Smoker desde Loguetown sacaron sus armas, levantándolas al unísono, observando cómo se desarrollaba este enfrentamiento hostil con un enfoque mortal. Paso. Aunque caminó hacia adelante con calma, con la mirada fija en el rostro de Smoker. Fumador discípulo del instructor de la marina Sepir, amigo cercano del almirante Aoki Hikusan. Guardián de Loguetown. Guardián del pasaje de East Blue hacia el Grand Line. Aparte de ser un poco débil, era un buen marine. Pero ¿por qué demonios estaba aquí, en las aguas de la rama 16, en lugar de quedarse en Loguetown, donde pertenecía? Y conociendo su personalidad, purgando un parásito como Nezumi fumador, no debería haberse preocupado lo suficiente como para intervenir. Entonces ¿por qué demonios se veía tan sombrío? Smoker miró a Aoki, luego a los marines parados detrás de él con fuego en los ojos. Sus labios se crisparon, como si quisiera decir algo. Y justo entonces, susurro, pasos caóticos y jadeos amortiguados vinieron de las afueras del parque Arlon. ¡Mira! La marina está aquí.
Parque Arlong Park. El Parque Arlong ha sido destruido. Ese es Arlong. Los aldeanos de Kokoyashi habían sido atraídos aquí por el ruido ensordecedor del parque, reuniéndose cautelosamente en los bordes. Cuando vieron el Parque Arlong nivelado hasta el suelo, los cadáveres de los pescadores se dispersaron, y especialmente el cuerpo sin vida de Arlong se desplomó contra la pared, se congelaron en estado de shock. Entonces, la incredulidad dio paso a una alegría y emoción abrumadoras. Arlong está muerto. Nosotros somos libres. La pesadilla que los había agobiado durante años finalmente se hizo añicos. Algunos aldeanos, más valientes que el resto, rompieron a llorar de alivio. En poco tiempo, sus ojos se centraron en la confrontación entre los dos grupos de infantes de marina. Vieron a Smoker, el símbolo de la autoridad de la sede. Vieron a los marines de la 16ª rama firmes alrededor de Aoke. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Protege al comandante Aoke. Capítulo 7. Smoker. Maldita sea, me convertí en el villano. Los aldeanos de la aldea de Kokoyashi no podían distinguir entre el cuartel general y las unidades filiales, ni sabían quién era el cazador blanco. Pero sabían quién los trataba bien. Esa cara joven y severa. La 16ª rama de los marines, comandante Aoke. Fue él quien barrió a los piratas que asolaban estos mares, quien les devolvió los tesoros que les robaron. Fue él quien mantuvo la paz de este mar. Una vez no pudieron entender por qué el comandante Aoke nunca atacó a Arlong. Pero cuando ahora vieron, con sus propios ojos, este tenso enfrentamiento, ellos entendieron. La presión de arriba impidió que el comandante Aoke hiciera un movimiento. Ahora, el comandante Aoke había pagado un precio tremendo, resistió la presión de arriba y mató a la raíz del mal, Arlong, por el bien de los aldeanos. Comandante Aoke. Fue el comandante Aoke quien mató a Arlong. El comandante Aoke es un buen marine. Gritos de agradecimiento brotaron de la multitud, sus miradas a Aoke llenas de confianza y reverencia. Pero en el momento siguiente, los ojos de los aldeanos se volvieron hacia Smoker y su grupo, instantáneamente llenos de cautela, incluso hostilidad. ¿De dónde son marines? No te atrevas a tocar al comandante Aoke. El comandante Aoke es nuestro benefactor. Protege al comandante Aoke. Los aldeanos avanzaron con la determinación más simple pero inquebrantable, usando sus propios cuerpos para proteger a Aoke y sus hombres. Plop. Smoker miró fijamente la escena que tenía delante, con el cigarro en la boca cayendo al suelo. Él se congeló. No, esta escena, algo se siente mal. Había sido marine durante años, desde el cuartel general hasta el East Blue, ¿qué lugares no había visto? Piratas quemando, saqueando y matando, él había visto. Criminales viciosos, había visto. Marines cobardes y corruptos, había visto. Pero ser señalado por la gente común, tratado como el villano que intenta perseguir a su benefactor, esta fue la primera vez. Después de todo, era el famoso marine rudo de Logetun, Smoker de cazador blanco. Y, sin embargo, en el territorio de la sucursal 16. De repente se había convertido en el antagonista, el malo. ¿Cómo demonios tenía sentido esto? ¿Cómo demonios tenía sentido esto? Capitán. A su lado, Tashigi estaba igual de estupefacta, con los labios abiertos y los ojos muy abiertos debajo de las gafas. Su cabeza simplemente no podía procesarlo. ¿Qué tipo de situación fue esta? Ella nunca había visto, ni siquiera oído hablar de tal cosa. Aldeanos. Proteger a un infante de marina enfrentándose abiertamente a otros infantes de marina. Y no tenían armas. Mientras ellos mismos llevaban acero vivo y armas. Si estallaba una pelea, las consecuencias serían desastrosas. Instintivamente, Tashigi miró a Aoke, que estaba protegido detrás de los aldeanos. Ella lo escuchó claramente. Los aldeanos gritaban protejan al comandante Aoke. Este joven comandante Aoke. ¿Qué había hecho por estos aldeanos? ¿Qué tipo de favor podría ser que esta gente simple y honesta estuviera dispuesta a arriesgar carne y hueso contra los marines? Smoker se agachó, recogió el cigarro caído, ni siquiera se molestó en cepillarlo, se lo metió de nuevo en la boca y dio una calada profunda. Miró a estos aldeanos, tan emocionados, furiosos, pero sus miradas tan resueltas.
Los miró formando con sus cuerpos un muro, frágil, fácilmente destrozado, pero intacto. Los miró protegiendo detrás de ellos a ese joven comandante que había matado a su oficial superior. No importaba qué métodos hubiera usado este mocoso Aoke para ganarse tanta devoción. Quieto. La gente nunca se equivoca. Si solo unos pocos individuos fueran engañados, eso podría ser un engaño. Pero ahora, todo el pueblo se levantó por su cuenta para defenderlo. Eso significaba que lo que Aoke hizo, desde el punto de vista de los aldeanos, era lo correcto. Fue justicia. No era este tipo de escena, la confianza y protección incondicional de la gente, exactamente de lo que Kusan siempre hablaba. Maldición, este chico realmente hizo un buen trabajo. Bajen las armas. Smoker levantó la mano. No estamos aquí para pelear. Los marines de Loguetown dudaron y luego enfundaron sus armas. Comandante Aoke, hablamos. Smoker dio un paso al frente, con las manos abiertas, señalando que no había hostilidad. Muy bien. Aoke apartó suavemente a los aldeanos que lo protegían, indicándoles que no se preocuparan. Los aldeanos dudaban, pero al ver la mirada tranquila de Aoke, se separaron lentamente para abrirse camino. Aoke avanzó, paso a paso, hasta que se paró frente a Smoker. Los dos tenían una altura similar, pero sus auras eran mundos aparte. Uno, un capitán veterano experimentado, que lleva el peso del orgullo del cuartel general. El otro, un oficial de sucursal sobrio pero afilado, recién salido de un ajuste de cuentas sangriento. Smoker extendió su mano primero. Capitán del cuartel general de la Marina, Smoker. Aoke lo tomó. Comandante de la 16ª rama, Raine Aoke. Sus manos se agarraron firmemente juntas. HMPH. En el instante en que se sacudieron, los ojos de Smoker se agudizaron, los músculos de su brazo se tensaron silenciosamente. Una fuerza pesada presionó a través de sus manos entrelazadas, la palma presionó hacia Aoke. Mocoso, despiadado y decisivo, capaz de ganarse el corazón de la gente, tienes cierta habilidad. Pero no deberías haberte robado todo el protagonismo. Yo también tengo mi orgullo. La gente que me regaña como el malo de la película, está bien, no puedo ponerles una mano encima. Pero no puedo al menos darte una lección. Prepárese para recibir una guía amable de su señor. Smoker resopló fríamente en su corazón, la fuerza de su agarre aumentaba constantemente, como un aro de hierro que se apretaba con cada respiración. La frente de Aoke se movió ligeramente. Podía sentir claramente la presión aplastante que provenía de la palma de la mano del fumador. Para la gente común, incluso para la mayoría de los capitanes de marina, esto sería suficiente para hacerles apretar los dientes de dolor y agacharse bajo la presión. Desafortunadamente, su fuerza actual era innegablemente al nivel de un contraalmirante del cuartel general. Smoker, por otro lado, tuvo que depender del impulso de su fruta Smoke de tipología solo para alcanzar el nivel de capitán del cuartel general. Ese tipo de fuerza no fue suficiente. La expresión de Aoke no cambió. Sosteniendo la mano de Smoker, simplemente agregó un poco más de fuerza propia. Ni demasiado ni muy poco, solo lo suficiente para cancelar perfectamente la presión que estaba aplicando el fumador. Como colegas, hacer demasiada escena no se vería bien. El rostro de Smoker se movió ligeramente, un destello de sorpresa brillando en sus ojos. Su fuerza se había hundido como una piedra en el mar, sin sacudir a Aoke en lo más mínimo. Interesante. Pero la fuerza bruta por sí sola no era suficiente. La racha obstinada de Smoker estalló. Casi al instante, llevó la fuerza de su brazo al límite. Las venas de su antebrazo se hincharon ligeramente, retorciéndose como gusanos retorcidos. Sin embargo, Aoke se mantuvo firme, disolviendo sin esfuerzo toda la fuerza explosiva de Smoker. Las cejas de Smoker se fruncieron con más fuerza. La fuerza de este mocoso no tiene fondo. Con un pensamiento, el borde de su mano agarrando a Aoke comenzó a difuminarse, convirtiéndose en volutas de humo blanco ondulado. El humo, la habilidad de la fruta del humo activada. Suprimir a un usuario de logia solo con fuerza bruta. Ingenuo. Déjame enseñarte adecuadamente lo que significa que una logia se elementalice. Los ojos de Aoke se endurecieron. Entonces realmente estás usando tu habilidad de fruta del diablo.
Entonces tampoco me detendré. A su voluntad, un brillo completamente negro se extendió instantáneamente desde la palma de Aoki, cubriendo toda su mano. Profundo. Inflexible. Armamento aquí. Silbido. La cara de Smoker cambió drásticamente. Su mano elemental de humo se estrelló contra lo que parecía una pared invisible de acero. No solo no logró pasar, sino que fue reprimido por una fuerza aún más dominante. Una presión violenta y un dolor punzante le atravesaron instantáneamente. Esto es imposible. Las pupilas de Smoker se encogieron bruscamente, sus ojos fijos en el brillo metálico oscuro que envolvía la mano de Aoki. Armamento aquí. Capítulo 8. Desafiando a la autoridad. Armamento aquí. Smoker miró fijamente el brazo completamente negro de Aoki, con la cara llena de conmoción. Él era del campo de entrenamiento de la sede, este tipo de poder, él lo sabía muy bien. Armamento aquí es una forma de Aki que mejora la defensa y el ataque de uno, y permite a su usuario atacar los cuerpos fluidos de los usuarios de frutas del diablo de tipología. Es uno de los medios más efectivos contra los poderes logia. Esta habilidad, en el Grand Line, no es nada raro. Pero, este es el East Blue. El llamado mar más débil de todos. Aoki. Este tipo ya tenía una fuerza de agarre monstruosa. Y también posee un armamento Aki tan refinado y sólido. El color y la densidad de este Aki están mucho más allá del nivel de un principiante. ¿Es este hombre realmente solo un comandante de la 16ª rama del East Blue? No es un monstruo del cuartel general disfrazado de tal. Si todos los comandantes de una rama tuvieran este tipo de fuerza, los marines habrían conquistado todo el mar hace mucho tiempo. Tashigi también estaba aturdida, con los labios ligeramente separados, los ojos muy abiertos detrás de las gafas. Armamento Aki. El comandante Aoki había dominado incluso el armamento Aki que muchos oficiales en el cuartel general lucharon por lograr. Y a juzgar por la reacción del capitán Smoker, la fuerza de este armamento Aki no fue bajo. Esto fue increíble. Los marineros de la 16ª rama se quedaron boquiabiertos colectivamente y luego se pararon más altos con orgullo. Sabían que su comandante era fuerte. Pero armamento Aki era algo de lo que solo habían oído hablar en rumores. Ese era un poder que solo poseía la élite de la sede. Y sin embargo el comandante Aoki también lo tenía. En ese instante, la forma en que miraban a Aoki estaba más allá de la reverencia. Era una confianza y un orgullo rayanos en el fervor. No es de extrañar. No es de extrañar que el comandante Aoki hubiera podido derrotar al pescador Arlong con un solo puñetazo. Seguir a un superior así fue un honor. Silbido. El agudo dolor de su muñeca hizo temblar la cara de Smoker. Su brazo, en forma elemental, sintió dolor perforado directamente hasta el hueso bajo la supresión del armamento Aki. Aliviando el dolor, usó su otra mano libre para sacar lentamente un cigarro del bolsillo de su pecho y se lo ofreció a Aoki. ¿Quieres probarlo? Un cigarro de suministro especial para oficiales de la sede, algo fuerte. Smoker tomó la iniciativa de mostrar buena voluntad, con la esperanza de poner fin a este humillante estancamiento. Gracias. Aunque aceptó cortésmente, tomó el cigarro con la mano libre y lo apretó entre los dientes. Pero la fuerza en su agarre no disminuyó en lo más mínimo. Estable, firme. Solo una. Silbido. Smoker jadeó de nuevo, sintiendo como si los huesos de su muñeca estuvieran gimiendo. Rápidamente sacó otro cigarro y se lo entregó. 2 a la vez. Gracias. Aunque aceptó el segundo cigarro cortésmente y lo sostuvo entre los dientes. Su mano oscura todavía agarraba la de Smoker sin relajarse. El sabor en su boca era de hecho un cigarro de primer nivel. Pero, Smoker. Elegiste esta pelea, solo estaba contrarrestando pasivamente. Y por la tarifa de problemas y daños mentales, solo 2 cigarros. Smoker sintió que su mano estaba a punto de arruinarse. Rechinando los dientes, con la cara torcida de evidente dolor, finalmente sacó una caja entera de cigarros y los metió en el pecho de Aoki. Tómalo, toda la caja es tuya, todos somos hermanos marinos aquí, no seas cortés. Muy apreciado. Aunque finalmente permitió una leve sonrisa. Estos cigarros son realmente excelentes.
Y con eso, la fuerza de su agarre se aflojó ligeramente. Smoker se preparó, mirando fijamente la sonrisa amable de Aoki, pero fue como escuchar el susurro del diablo. Esto no podía continuar. Todos los demás solo estaban viendo el programa. El único avergonzado y con dolor era él. 1 caja es muy pequeña, 5 cajas, casi se saca las palabras de los molares. No tengo tanto sobre mí en este momento. Haré que alguien te los entregue más tarde. Por favor, no te contengas. Los buenos hermanos comparten bendiciones. El corazón del fumador sangraba. 5 cajas. 5 cajas de cigarros de suministro especial para oficiales de la sede. Esa era su cuota mensual completa. Todo porque su mano era demasiado rápida, tratando de darle una lección a alguien. Y ahora, este mocoso no era un comandante de rama, era un monstruo en la piel de un comandante. Perder riqueza para evitar el desastre, solo podía tragárselo. Fumador, mi buen amigo. Aunque finalmente soltó su agarre, sonriendo. Muchas gracias. Tomó la caja llena de cigarros que Smoker le había dado, la pesó con satisfacción en la mano y se la metió en el abrigo. No está mal, bastante la cosecha. Estos eran cigarros de suministro especial para oficiales de la sede, imposibles de encontrar en el mercado. Hoy, solo a través de un intercambio amistoso entre colegas, había cargado 5 cajas. ¡Magnífico! ¡Oh! Smoker sacudió su muñeca entumecida y adolorida, flexionó los dedos y luego sacó un encendedor de su bolsillo. Clic. Primero encendió su propio cigarro, dando una calada profunda para calmar sus emociones. Luego se inclinó y encendió los 2 cigarros en la boca de Aoki. ¡Fuoo! ¡Fuoo! En ese momento, los 2 fumadores empedernidos fumaron juntos, el espeso humo del cigarro se enroscó y se elevó entre ellos. La tensión aguda y hostil que casi se había convertido en golpes se disipó en un instante. Aldeanos, ahora está bien. Aunque se volvió hacia los tensos aldeanos detrás de él, con la voz tranquila y firme. Todos somos infantes de marina, hermanos de armas. Solo hubo un pequeño malentendido, ahora está aclarado. Regresa al pueblo. Déjenlo todo aquí a nosotros, los marines. En cuanto a lo que Arlong ha saqueado todos estos años, una vez que la sucursal lo cuente y lo clasifique, se te devolverá de inmediato. Ten la seguridad. Los aldeanos miraron al comandante Aoki y al marine de cabello plateado de aspecto feroz, que ahora parecían reconciliados, y la preocupación se desvaneció de sus rostros, reemplazada por gratitud y alivio. Mientras el comandante Aoki estuviera a salvo, todo estaría bien. Bien. Confiamos en el comandante Aoki. Si el comandante Aoki dice que está bien, entonces lo está. Vamos, vamos. No se amontonen aquí y molesten al comandante. Vete a casa. Corre la voz de que Arlong está muerto y comienza a preparar un festín. Vete. Los aldeanos charlaron y se dispersaron lentamente, regresando a casa. Fuego. Smoker observó en silencio esta escena. Se acercó a Aoki, su tono transmitía buena voluntad. La muerte de un capitán de sucursal no es mucho en este mar. Pero en la sede, lo más probable es que aún envíen a alguien a investigar la situación y luego decidan cómo manejarla. Además, Smoker señaló el frío cadáver de Nezumi no muy lejos. ¿Ves lo que cayó de su pecho? Un Dendenmushi de forma extraña yacía tranquilamente en el charco de sangre. Un Dendenmushi de emergencia. Su línea va directamente a Marineford. Es posible que la sede ya conozca la situación. Desafiando a la autoridad, asesinando a un superior directo. No importa cuán condenable fuera Nezumi, una vez que se cumpla este cargo, no escaparás de un tribunal militar. Gracias por el recordatorio. Aunque volvió la cabeza, encontrándose con la mirada de Smoker. Pero fumador, las veces que has desafiado la autoridad tú mismo, no son exactamente pocos, ¿verdad? Capítulo 9. Nezumi y Arlong murieron en una pelea por un botín desigual. Tú mismo has ido en contra de tus superiores bastantes veces, ¿verdad? Aunque preguntó con calma, el significado de sus palabras muy claro. Tú, Smoker, no te has enfrentado con superiores e ignorado las regulaciones más de una vez. ¿Te pasó algo? ¿Terminaste en un tribunal militar?
La comisura de la boca del smoker que sostenía el cigarro se contrajo. ¿Cuántas veces he desobedecido a mis superiores? Honestamente, he perdido la cuenta. Chocando con los altos mandos de la sede, fingiendo obedecer órdenes mientras las desafiaba en secreto, incluso descartando por completo las asignaciones. Pero yo soy diferente. Primero, nunca he matado a nadie. En segundo lugar, soy alumno de Sepir Sensei, amigo de Kusan, tengo respaldo. Smoker de repente soltó una risita baja. No es de extrañar. Él entendió. Regulaciones. En este mar caótico, las regulaciones son importantes, sí, pero que es aún más importante, fuerza. Este chico frente a él, todavía tan joven, estacionado en el East Blue más débil, sin embargo, ya ha cultivado Aki de armamento. Derribó a Arlon, con un valor de 20 millones de barriga, de un solo puñetazo. Enfrentarte a un talento como Aoki. Ese viejo y terco Sengoku podría enojarse porque se rompan las reglas, pero al final, aún pondría el panorama general en primer lugar. Mientras la sede confirmara la fuerza y el valor de este niño, el castigo probablemente sería más ladrar que morder. Definitivamente sería transferido del East Blue, pero el castigo en sí, probablemente nada serio. Lo que es más. Una imagen apareció en la mente de Smoker sin que él lo quisiera. Ese hombre, irradiando el calor del magma, con los ojos fríos como el hielo, que defendía la justicia absoluta como su único credo, uno de los 3 almirantes de la armada, la fuerza más fuerte en el cuartel general. Akainu Sakazuki. Almirante Akainu. Si se enteró de esto. Un joven marine que despreciaba el mal, usaba métodos despiadados y poseía una fuerza abrumadora, que abatió a un superior corrupto en connivencia con piratas. Eso sería exactamente al gusto de ese almirante. Maldita sea. El fumador maldijo interiormente. Aunque, mocoso, parece imprudente e impulsivo, matando a tu superior por completo. Pero en verdad, ya entendiste perfectamente el funcionamiento interno de la marina. Confiar en tu propio poder abrumador, completamente intrépido. No es de extrañar que no estés preocupado en lo más mínimo. Smoker miró a la cara de Aoki, calmado al extremo de principio a fin, y murmuró. Resulta que estabas preparado todo el tiempo, HM. Aunque esbozó una leve sonrisa, admitiéndolo tácitamente. Regulaciones de la marina. Por supuesto que los conocía. Desobedecer a los superiores. De hecho, ese crimen no es leve. Pero también era un hecho que Nezumi se confabulaba con piratas, codiciosos y corruptos. El equilibrio de los dos, cede nunca verdaderamente el sacrificio de un potencial de estrella en ascenso solo para preservar carcomido de un error en el nombre de reglamento. Su propio valor superaba con mucho lo corrupto Nezumi podría arrastrar hacia abajo. Está bien, voy a conseguir ahora. Smoker asintió con la cabeza, su mirada se sostiene mucho más la aprobación de Aoki. Tan joven, sin embargo, despiadado y espantosamente fuerte. Y su actitud hacia la gente impecable. Había visto claramente que los aldeanos le defienden anterior. Un infante de marina que podría ganar los corazones de la gente que se sentó bien con él. En cuanto a su postura hacia los piratas y las alimañas. A Smoker tampoco le gustaban esas escorias. Es hora de que me vaya. El fumador sopló un anillo de humo y se dio la vuelta para irse. Después de 2 pasos, de repente se detuvo, giró la cabeza para mirar a Aoki. Aoki, tengo curiosidad. ¿Cuál es tu justicia? ¿Mi justicia? Aunque se encontró con la mirada penetrante de Smoker, con los ojos ligeramente entrecerrados. En su mente, el frío aviso del sistema de justicia todavía parecía resonar. Esa cuenta regresiva de supervivencia cada vez menor, una vez que la espada colgaba sobre su cabeza. Justicia. Al principio, no era más que las fichas que intercambiaba por sobrevivir. Matar el mal, ganar puntos de justicia, intercambiarlos por más días de vida, solo para seguir viviendo. Nada más. Pero, estos últimos 6 meses. Los hermanos marinos con los que había luchado codo con codo. Sus sonrisas al compartir botín, las siluetas que sin vacilar lo protegían en momentos de peligro. Las personas que les habían robado todo, luego lo recuperaron, con los ojos llenos de gratitud y cautelosa esperanza. Y justo ahora, los aldeanos desarmados de Kokoyashi, formando un muro con sus cuerpos, mirando furiosamente al capitán de un cuartel general, solo para proteger a los suyos.
Cuando esas caras sencillas se pararon frente a él, se había sentido profundamente conmovido. Las comisuras de la boca de Aoki se levantaron ligeramente. Su convicción interior nunca había sido más clara ni firme. Justicia de matanza. Pronunció cada palabra lenta, constantemente, pero con una fuerza que sonaba como una piedra de acero golpeando. Mi justicia es la justicia de la matanza. Con la matanza erradicaré todo mal, raíz y tallo. Con justicia, defenderé todo lo que es bueno. Smoker guardó silencio durante unos segundos después de escuchar esto, luego estalló en una carcajada. Miró profundamente a Aoki, como si quisiera grabar en la memoria ese rostro joven pero ya forjado en acero. El rostro firmemente determinado quedó grabado en su memoria. Después de eso, no dijo más. Con la expresión complicada en el rostro de Tashigi y los marines de Loguetown detrás de él, Smoker se dio la vuelta y salió de las ruinas del Parque Arlon. Al ver la espalda de Smoker mientras se marchaba, los marines de la 16ª rama finalmente sintieron que sus tensos nervios se relajaban. Muchos de ellos dejaron escapar largos suspiros de alivio, con la espalda ya empapada en sudor frío. Justo ahora, realmente habían estado listos para enfrentarse cara a cara con un capitán del cuartel general. Afortunadamente, el conflicto no había estallado. Aunque observó cómo el grupo de Smoker desaparecía por completo de la vista antes de volverse lentamente hacia atrás. Dane. Aquí, comandante. Limpie el sitio, asegúrese de que los cadáveres sean tratados adecuadamente. Notifique a Branch Logistics para contar el tesoro que Arlon saqueó lo más rápido posible. El 70% se devolverá por la misma ruta a la aldea de Kokoyashi y a los residentes de las islas cercanas. El 20% restante, distribúyalo de inmediato entre los hermanos que participaron en la operación. Sí, comandante. El teniente comandante Danny aceptó la orden e inmediatamente se volvió para dirigir a los soldados a la acción. Limpiar cadáveres, mover tesoros. Por todas las ruinas del Parque Arlon, los soldados de la Marina comenzaron a trabajar afanosamente y en perfecto orden. Aunque encendió un cigarro, uno de los patrocinados de Smoker. Miró el panel del sistema. Puntos de justicia actuales restantes. 3024. Días restantes de supervivencia. 3650. Matar a Arlon y Nezumi le valió 3000 puntos de justicia. No está mal. Lo siguiente sería esperar la reacción de la sede. Con suerte, no sucedería nada inesperado. Whoosh. En el buque de guerra de la Marina, que había salido de las aguas de la rama 16. Smoker se paró en la proa, la brisa del mar azotando su cabello plateado, la capa en la espalda con la palabra justicia chasqueando en el viento. Sacó un Denden Musi y marcó directamente. Bururú. Esta es la división de comunicaciones de la sede de la Marina, indique su identidad y propósito. Capitán del cuartel general, fumador. Informando de la muerte del capitán de la 16ª rama de East Blue, Nezumi. Los detalles son los siguientes. Smoker hizo una pausa un momento. Cuando llegué al pueblo de Kokoyashi, la escena ya era un completo desastre. El capitán de la 16ª rama de la Marina, Nezumi, y el pirata pescador Arlon, debido a la cooperación a largo plazo y las disputas sobre la distribución de dinero sucio, estallaron en violentos combates. Las huellas de la batalla en el lugar eran obvias, con muchas bajas en ambos bandos. Al final, Nezumi y Arlon se destruyeron mutuamente, muriendo juntos. El comandante de la 16ª rama, Raine Aoki, llegó rápidamente con su unidad después de que terminaron los combates. Rápidamente controló la situación y eliminó los restos de los piratas de Arlon. Salvaguardó la seguridad de los civiles locales a tiempo y defendió la justicia marina. Informe completo. En el otro extremo del Denden Musi, hubo silencio durante un rato, como si estuvieran digiriendo este informe que era completamente diferente del contenido de la llamada de emergencia. Capitán Fumador, esto difiere mucho de la comunicación urgente que recibimos, cállate. El tono de Smoker se hizo más pesado. Esto es lo que vi con mis propios ojos. Dile acusan. Lo que vi es la verdad. Capítulo 10. Quiero ver con mis propios ojos, ¿qué tipo de justicia defiende? Cuartel General de la Marina Marineford. División de Comunicaciones.
informa Kusan. Lo que vi es la verdad. Clic. El Den Musi fue golpeado violentamente. El oficial de comunicaciones sostuvo el auricular, formando gotas de sudor en su frente. El informe del capitán Smoker era completamente diferente de la llamada urgente de Den Musi recibida anteriormente. Una versión decía que un comandante mató a su superior desafiando la jerarquía. Otro afirmó que el superior se confabuló con piratas, luchó internamente y el comandante limpió las secuelas, cambiando el rumbo. ¿Cuál? ¿Que uno era real? Olvídalo. Acaba de presentar directamente a la parte superior del atón. Deje que el almirante de la flota y los grandes preocupes. Dentro de la parte superior a nivel de sala de conferencias, la atmósfera era pesada. Sengoku se sentó en la cabeza, su rostro oscuro. El vicealmirante Tsuru se sentó a su lado, tan tranquilo como siempre. El almirante Akainu, Sakazuki y el almirante Aokiji, Kusan también estaban sentados. Los ojos de Sengoku recorrieron el liderazgo de la marina, su voz mezclada con ira reprimida. Todos conocen la situación. El comandante Raine Aoki de la 16ª rama en el East Blue mató abiertamente a su superior directo. Nezumi era corrupto, conspiraba con piratas, oprimía civiles. La evidencia es innegable. Tales alimañas deben ser purgadas. Pero el método de purga estaba equivocado. Los marines tienen reglas. Tenemos una inspección. ¿Desde cuándo corresponde a un simple comandante eludir la cadena de mando y hacer cumplir la justicia justiciera? Si eso sucede, ¿qué queda de disciplina marina? Sakazuki, que había estado revisando en silencio el informe, levantó lentamente la cabeza. Almirante de flota Sengoku. Su voz era dura, como si el magma fundido se volviera sólido. No creo que este joven llamado Aoki tenga la culpa. Escoria como Nezumi, infantes de marina que se confabulan con piratas, han manchado durante mucho tiempo el nombre de justicia y son indignos de la vida. Aunque eliminó ese mal de manera directa y efectiva. Eso en sí mismo es la encarnación de la justicia. La mirada de Sakazuki ardía, su tono agudo y absoluto. La justicia absoluta significa quemar todo mal, ya sea interno o externo, hasta que no quede nada. Aprecio las acciones de Aoki. Esta es la decisión que deberían tener los marines. Sakazuki. Los ojos de Sengoku se abrieron de furia, mirando a Kainu. Estás tolerando la insubordinación. Si todos actuaran de esta manera, ¿qué pasaría con la cadena de mando? HMPH. Sakazuki se enfrentó a la mirada de Sengoku sin ceder. Si la cadena de mando está plagada de alimañas como Nezumi, entonces no vale la pena tener una cadena de mando así. Sakazuki. La ira de Sengoku se desbordó. Tú, eres demasiado extremo. Los dos chocaron de frente, el aire en la sala de conferencias se encendió y la temperatura subió bruscamente. Toca. Toca. El vicealmirante Tsuru, que había estado sentado en silencio, golpeó suavemente la mesa. El sonido nítido atravesó el acalorado intercambio de los dos hombres. Suficiente. No digas más. Su mirada no se detuvo en los hombres que discutían, sino que lentamente se movió hacia el otro extremo de la mesa. Allí, una figura imponente se encorvó perezosamente en su silla. Almirante Aokiji Kusan. Sus ojos estaban cerrados, respirando larga y constantemente, como si ya se hubiera quedado dormido. Almirante del cuartel general de la Marina, Aokiji Kusan. Kusan sintió la mirada del vicealmirante Tsuru. Su cabeza se movió ligeramente, sus párpados parpadeaban débilmente. ¿Dormido? ¡Qué broma! No era como Borsalino, holgazaneando en el trabajo a plena luz del día. Simplemente no podía molestarse en intervenir. El incidente de Ohara había cambiado demasiadas cosas, incluyendo la justicia ardiente que una vez tuvo en su corazón. Ahora, esta justicia perezosa estaba bien. En ese momento, golpe. La puerta de la sala de conferencias fue golpeada suavemente. Un soldado de comunicaciones se apresuró a entrar. Informe. El soldado saludó. Con respecto a la muerte del capitán Nezumi de la 16ª sucursal en el East Blue, el capitán Smoker acaba de enviar su informe de investigación de campo. Sengoku dijo severamente. Habla. El soldado no se atrevió a vacilar, sus palabras se derramaron rápidamente.
El capitán Smoker informa eso a su llegada al lugar, descubrió que el capitán Nezumi se había metido en un violento conflicto con el pirata Arlong por la distribución del botín robado. Al final, Nezumi y Arlong perecieron juntos. El comandante Raine Aoke, de la 16ª rama, dirigió a sus hombres a tiempo para aniquilar los restos piratas, salvaguardar a los civiles y defender la justicia. Informe completo. La voz del soldado se desvaneció. Un breve y misterioso silencio se apoderó de la habitación. ... Una vena palpitó visiblemente en el templo del almirante de flota Sengoku. Fumador. Ese bastardo. Para fabricar eventos tan descaradamente. HMPH. Por un momento, los rasgos duros de Sakazuki se suavizaron. El más leve rastro de una sonrisa parpadeó en la comisura de sus labios, y luego desapareció tan rápido como llegó. HMM. Todavía con los ojos cerrados, descansando. Kusan abrió lentamente los ojos en este momento. Su mirada cayó directamente sobre el soldado de comunicaciones, mostrando claramente un profundo interés en lo que Smoker acababa de decir. Almirante Aokiji. El soldado de comunicaciones sintió los ojos de Kusan sobre él. Recordando las últimas palabras de Smoker, dudó. Kusan notó su lucha y le hizo una señal para que continuara. El soldado apretó los dientes y repitió con decisión. Las últimas palabras del capitán Smoker fueron, dile a Kusan que lo que vi es la verdad. ... Las comisuras de la boca de Kusan se curvaron en una risa baja. Fumador, bastardo. Las cosas se pusieron interesantes. Raine Aoke, ¿eh? Un simple comandante de una rama, ¿qué hizo exactamente que hizo que Smoker fuera tan lejos como para dejarle un mensaje? Conocía bien a su viejo amigo. Smoker estaba orgulloso hasta la médula. Nunca hablaba a la ligera. Si Smoker había hablado, entonces él tenía que ayudar. ... La vicealmirante Tsuru sostuvo su taza de té, con los ojos mirando de reojo a Kusan. ¿Cuál de los infantes de marina de alto rango no sabía que Smoker era un viejo amigo de Kusan? Smoker podía responder repetidamente a sus superiores, provocar problemas interminables y, al final, solo ser exiliado a la puerta de entrada de East Blue Logeton, porque la influencia invisible de Kusan lo protegía. Este informe obviamente parcial suyo seguramente influiría en la postura de Kusan. Y de hecho, Kusan se puso de pie, mirando hacia el almirante de la flota en el asiento principal. Bueno, entonces, almirante de la flota Sengoku, parece que este asunto podría no ser tan simple, ese fumador puede ser imprudente, pero su juicio no es malo. Si dice que el comandante Aoke fue quien limpió el desastre después, tal vez, es realmente cierto. Kusan. Sengoku miró fijamente al almirante que siempre parecía demasiado perezoso para importarle, sorprendido de que en realidad estuviera hablando en defensa de alguien. La vena de su frente palpitó aún más fuerte. Un Sakazuki ya era suficiente para causarle dolor de cabeza, y ahora Kusan también estaba saltando a esto. Cruzó la sala de conferencias con la mirada. La postura de Sakazuki era de claro aprecio, Kusan mostraba abiertamente favoritismo, e incluso Tsuru se inclinó por investigar a fondo en lugar de condenarlo por completo. Incluso como almirante de flota, sin importar cuán furioso estuviera, no podía ignorar las opiniones de dos almirantes y el estratega jefe. Sengoku respiró hondo, reprimiendo su ira hirviente, y dijo en voz baja. Dado que Smoker presentó un informe contradictorio, no podemos condenar en función de un solo lado de la historia. La sede enviará un equipo especial a la sucursal 16 de East Blue para una investigación completa. Cada parte de la verdad debe ser descubierta. Tan pronto como sus palabras cayeron, almirante de flota. Sonó la voz de Sakazuki. Miró a Sengoku, con los ojos ardiendo. Yo iré. No ocultó su interés en lo más mínimo. Tengo mucha curiosidad por este joven llamado Raine Aoke. Quiero ver con mis propios ojos, qué tipo de justicia defiende.